Vamos ahora sí a explicar la gráfica de los cuatro cuadrantes que hemos puesto al principio de este tema y de la cual ya analizamos cada uno de esos cuadrantes. Empezamos por el punto rojo, que lo podríamos definir como un punto cero, porque aquí es donde se ve pues más la diferencia en cuanto a las primeras horas de producto marginal que se destinan a un sector y de las últimas que se le quitan al último. Al otro sector de alimentos. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. En los puntos medios no se alcanza a ver muy bien esa diferencia, por eso no los vamos a tomar y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces empezamos en el punto rojo que está en el eje del trabajo asignado a la producción de alimento y lo que queremos hacer es pasar una hora del sector alimentos al sector manufacturero para ver qué es lo que pasa. Más adelante vamos a explicar bajo qué circunstancias se asigna el trabajo en cada sector. Ahorita solamente vamos a suponer que pasamos trabajo de un sector a otro, en este caso medido en horas. Entonces, eh, recordemos que la cantidad de trabajo está medida sobre el eje del trabajo asignado en el alimento, no sobre la línea recta. Sobre la línea recta solamente nos va a dar eh, el valor de la pendiente. Y recordemos que era -1 de acuerdo al análisis que hicimos de esa línea recta, que es la asignación de trabajo. Era -1 y por lo tanto lo que quería decir era que pasáramos una hora a cambio de otra en el sector entre sectores. Entonces, esa cantidad es la que se ve reflejada en el eje del trabajo en las manufacturas, ¿sí? Por lo tanto, pasamos de ese punto y lo trasladamos hacia la intersección que hay en el eje del trabajo en las manufacturas. Seguimos la línea punteada y el trabajo, perdón, la cantidad de manufacturas que se va a incrementar, es decir, la cantidad producida en el sector manufacturero, tiene que ser igual a la productividad marginal de la hora de trabajo que le estamos quitando al sector alimentos a la que se va a incrementar en el sector manufacturero. Esa cantidad, como es la primera hora, pues tiene que ser mayor, ¿no? Es muy grande la productividad marginal que pasamos en el sector manufacturero porque es la primera. Otra forma de ver este movimiento es que para poder incrementar la producción de manufacturas en una unidad, se debe incrementar el trabajo en ese sector. La cantidad de horas que se deben de incrementar es precisamente el inverso de la productividad marginal que hay en ese sector. Esto de la inversa ya lo habíamos explicado en el modelo ricardiano. Y bueno, es claro que si nosotros dividimos una cantidad uno entre la cantidad producida, lo que vamos a obtener es el tiempo que se requiere para obtener una unidad adicional en la producción en ese sector. Cada unidad que nosotros destinamos al sector manufacturas, recordemos que se la estamos quitando al sector alimentos y por lo tanto también tiene que disminuir la producción en el sector alimentos. La producción que se disminuye tiene que ser igual a la productividad marginal de la hora de trabajo que le estamos quitando. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la gráfica, en el primer punto en donde nosotros empezamos, eh, vemos que es la primera unidad que se pasa al sector manufacturas. Sin embargo, si nos fijamos en el sector alimentos, en la función de producción del sector alimentos, a medida que nosotros nos alejamos del origen, pues estamos tomando las últimas, en este caso la última hora que hay
en la producción de alimentos. Por lo tanto, esas últimas horas pues producen menos a medida que nosotros se las vamos aumentando a un sector, pues cada unidad adicional produce cada vez menos. Ahí está. Entonces, la producción de alimentos disminuye en una cantidad muy pequeña en comparación con la cantidad de manufacturas que se producen en esa primera hora, debido al análisis de la productividad marginal que hicimos en las condiciones de INADA. Entonces, para poder incrementar en una unidad la producción de manufacturas, que recordemos que no siempre la primera unidad de trabajo tiene que producir una hora, sino que su primer unidad tiene una cantidad mayor en la productividad marginal. Supongamos que una unidad de producción en las manufacturas está medida por esa flecha que acaba de aparecer ahí cerca del origen. Entonces podemos ver que es muy diferente a la productividad marginal que tiene en la barra roja, ¿sí? Entonces, para poder producir esa unidad adicional, se tiene que disminuir la producción en el sector alimentos en una cantidad igual a la que habíamos analizado en la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Si se dan cuenta, esa cantidad viene de las cantidades que acabamos de analizar. Estamos diciendo que se disminuye, ahorita en ese circulito en rojo, se disminuye la cantidad de alimentos en una cantidad igual a la productividad marginal en ese sector, y se aumenta en el sector manufacturero, como lo acabamos de decir, en una unidad igual al inverso de la productividad marginal. Por lo tanto, acabamos de ver justo otra forma de explicar, o la forma completa de explicar, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Recordemos que lo que dice es algo así como un costo de oportunidad. Lo que nosotros estamos produciendo en un sector, aumentándolo en un sector, y lo que estamos dejando de producir en otro, es decir, un costo de oportunidad, lo que dejamos de producir para producir en otro lado. Entonces, si nosotros tomáramos un punto intermedio, supongamos del 1 al 2, las cantidades son muy similares. Por si se dan cuenta, del punto 1 al 2, en el punto Q sub M2, en el eje de la producción de manufacturas, no se distingue mucho con respecto a la otra línea punteada que tiene hacia la izquierda, de donde termina la barra roja a el punto QM2. El cambio pues es prácticamente igual a la unidad de horas que estamos pasando, y tampoco se ve mucho la disminución, o que sea muy diferente la disminución en el punto QA sub 2, es decir, lo que se deja de producir en el sector alimentos. Por eso es que estamos tomando el punto 0. Es lo mismo si nosotros nos damos del punto 3, no viene ahí especificado como 4, pero si tomamos el último punto, la última hora que estamos agregando al sector manufacturero con respecto a la primera que le quitaríamos al sector alimentos. ¿Sí? Bien. Hasta el momento no hemos visto cómo es que se determina la cantidad de trabajo o la asignación de trabajo que hay en cada uno de los dos sectores. Es decir, no sabemos cuánto trabajo se empleará en la producción de ambos bienes.
Esta asignación la vamos a ver a través del mercado de trabajo, suponiendo, o como lo vamos a ver más adelante, que el salario está en función de ambos bienes. Dados entonces los precios y el salario, se puede determinar la cantidad de empleo que se demandará y por lo tanto la producción de cada uno de los dos bienes. Entonces la demanda de trabajo la podemos obtener de la función de beneficios en un sector. Por el momento utilicé la notación de X, pero la que vamos a ver es el sector manufacturero. Y esto es una identidad contable que es igual a la cantidad de ingresos totales menos costos totales. Si sustituimos cada uno de estos componentes, lo que tenemos es que el ingreso total es igual al precio por la cantidad, y los costos totales se dividen entre costos variables, que están representados por W por L, y los costos fijos, que es la tasa de interés por la cantidad de capital. Si derivamos esta función con respecto al factor trabajo, lo que vamos a obtener es el precio por eh, la derivada de la función de producción, que es la productividad marginal, como lo vamos a ver, menos eh, el precio o el costo del trabajo. El último término se toma como constante porque estamos derivando con respecto al trabajo, y por lo tanto esa derivada es cero del último componente. Por condiciones de primer orden, la derivada total se iguala a cero. Si nos quedamos con esta última igualdad, podemos despejar al costo, que es igual al costo del trabajo, que es igual al salario, y lo que tenemos entonces es, en notaciones de libro, tenemos entonces el valor del trabajo, que recordemos que es el precio por la cantidad, y esa cantidad es la productividad marginal, que es igual al costo. Entonces, lo que tenemos es una igualdad entre valor y costo. Eh, por lo tanto, la podemos tomar como una demanda. Es decir, los empleadores demandan trabajo hasta el punto en el que el valor producido por una unidad adicional, representada por la productividad marginal, es igual al costo de emplear esa unidad adicional en ese sector. Si la productividad marginal, como vamos a ver ahorita, tiene entonces pendiente negativa, entonces el valor también va a tener esa pendiente negativa, porque lo único que estamos haciendo es multiplicarla por el precio. Recordemos entonces de la función de producción, que tiene esta forma, que su primer derivada es mayor que cero, o la derivada de la función de producción es positiva. Entonces la segunda derivada tendría que ser negativa, y lo que estamos derivando entonces es la función de producción dos veces, y obtenemos la forma decreciente. La primera derivada entonces se expresa como la pendiente de la función de producción, que como vemos es positiva. Sin embargo, la segunda derivada lo que nos dice es que crece, pero cada vez en una cantidad menor a medida que nosotros nos alejamos del origen, como ya lo vimos en las condiciones de nada. Por lo tanto, entonces tenemos que la ecuación escrita en la parte superior derecha nos representa la demanda de trabajo. Como en todo mercado, la demanda de trabajo va a depender del precio, y en este caso, como tiene pendiente negativa, lo que quiere decir entonces es que ante cualquier disminución del salario, la demanda entonces va a aumentar, y para cualquier incremento del salario, entonces su demanda baja. Lo mismo pasa para el sector alimentos. Tendríamos entonces esa ecuación, y tomando como tercera ecuación la cantidad
de trabajo o la asignación de trabajo que tenemos en la economía, podemos entonces determinar de alguna forma cuál es la cantidad de trabajo que se asigna para la producción de cada bien. Bien, eh, para el sector alimentos podemos entonces también eh, determinar una gráfica como la que hicimos para el sector manufacturero. Para que se produzcan ambos bienes, tenemos que tomar en cuenta que el salario es el mismo en ambos sectores para que se produzcan esos bienes, porque recordemos que el factor trabajo es móvil y se va a mover ante cualquier desigualdad de salario entre sectores. Entonces tenemos una gráfica que es la misma que la que dibujamos anteriormente, pero en este caso para los alimentos, y tomamos en cuenta que los precios en ambos sectores están o son fijos. Como en todo mercado, entonces tenemos en el eje de las X la cantidad y en el eje de las Y el precio, que en este caso tenemos un mercado de trabajo, la cantidad de trabajo, y recordemos que el valor por la productividad marginal es igual al salario y este es el precio de esa cantidad. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado de trabajo. Si volteamos esta gráfica, le hacemos un espejo y volteamos los ejes, tendríamos entonces una curva que mira precisamente hacia el lado izquierdo. Tomando la gráfica anterior del sector manufacturero y bajando esta gráfica del sector alimentos, lo que tenemos es entonces que le estamos eh, poniendo el eje del valor del valor de la productividad marginal del lado derecho y vamos a poner entonces esa gráfica que es el valor de la productividad marginal en el sector alimentos, que es igual al salario. Teniéndolo de esta forma, entonces el cruce de ambas rectas lo que nos va a dar es la cantidad que se distribuye, la cantidad de trabajo que se distribuye entre ambos sectores y del lado o en el eje de las ordenadas vamos a tener el salario, es decir, el valor de la productividad marginal para cada uno de los dos sectores y como ya dijimos, ese salario tendría que ser igual en ambos sectores. Siguiendo con otro ejemplo entonces de estática comparativa, pero en este caso teniendo un cambio no en ambos precios, sino solamente en uno, eso implicaría entonces que vamos a tener un cambio en la relación de precios o también llamado precio relativo. Entonces vamos a usar la misma gráfica que tenemos de asignación del trabajo para cada uno de los dos sectores y solamente vamos a mover entonces el precio o el valor de la productividad marginal en el sector manufacturero y la vamos a desplazar hacia afuera de su origen. El origen del sector manufacturero es la esquina inferior izquierda. Entonces eso implica que si la vamos a desplazar hacia afuera, la vamos a desplazar hacia la derecha. Bien, este cambio implica entonces que va a haber un desplazamiento de trabajo hacia el sector manufacturero, implicando también un cambio en los salarios hacia arriba. Pero la cantidad que se desplaza de trabajo tiene una proporción mayor que lo que aumenta el salario. Esto es debido a la forma de la curva. No estamos hablando de líneas rectas con ángulos de 45 grados, porque si no eso implicaría una proporción igual. Como son curvas, eso hace que la proporción sea diferente. Entonces, precisamente como va a haber un incremento en el precio del sector manufacturero, eso implicaría para los productores de manufactura que aumentan su oferta.
Entonces, si hay un desplazamiento hacia el sector manufacturero, eso implica entonces también que se va a producir más manufactura, y como la cantidad de trabajo total en la economía es fija, eso implica entonces que el trabajo en el sector alimentos tiene que disminuir y por lo tanto también lo hace su producción. Eh, el empleo, como aumenta en el sector manufacturero, con la misma cantidad de capital, recordemos que las manufacturas tienen como factor específico al capital, eso implica entonces que a mayor factor trabajo con la misma cantidad de capital o maquinarias, pues disminuye la productividad marginal de cada hora agregada en ese sector, de cada hora agregada de trabajo. Como la productividad marginal disminuye, gráficamente podemos ver que la productividad marginal en el sector alimentos aumenta. Eso implica entonces que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción aumenta, pero recordemos que lo hace en forma negativa porque tiene un signo menos. Gráficamente, como lo podemos ver en la frontera de posibilidades de producción, es que suponiendo que estamos en un punto 1, la pendiente se hace más negativa, es decir, más inclinada. Estaríamos en un punto hacia afuera del origen, siempre sobre la frontera de posibilidades de producción, porque estamos manteniendo una producción eficiente al ocupar todo el trabajo que hay en la economía. Por lo tanto, la pendiente se hace más negativa. ¿Qué implica eso entonces para cada uno de los agentes en la economía? Es decir, cómo se distribuye el producto o el ingreso en la economía. Recordemos entonces que el concepto de distribución, como lo vimos al inicio del semestre, tiene que ver entonces eh, con la distribución del producto en una economía entre los agentes. Bien, como tenemos tres factores, entonces deberíamos de tener esos tres agentes. Los dueños del trabajo son los trabajadores, los dueños del capital, los capitalistas, y a los dueños de la tierra como terratenientes. Y todo esto, o bueno, el efecto que tiene sobre cada uno de ellos lo vamos a analizar también de acuerdo, eh, en primer lugar, al pago que reciben. En este caso, los trabajadores, como es factor móvil, pues hay trabajo en ambos sectores. Eh, Primero, para los trabajadores en el sector manufacturero, como el salario se incrementa, pero en una menor proporción que el precio, pues eso implica entonces que el salario real en el sector manufacturero tiene que disminuir. Si lo vemos ahora en el sector, el salario real en el sector alimentos, pues el salario aumenta, pero el precio en los alimentos no se mueve. Por lo tanto, el resultado final es que el salario real se va a incrementar. Por lo tanto, hay un resultado ambiguo para los trabajadores en su totalidad. Mientras unos se ven perjudicados, los otros se ven beneficiados. Para los capitalistas, lo que pasa es que al aumentar el precio en las manufacturas, eso implica que van a recibir más. El salario también aumenta, pero lo hace en una menor proporción al precio. Por lo tanto, pues sus beneficios se incrementan. El precio al cual venden ellos las manufacturas se incrementa en una mayor proporción de lo que ellos pagan en ese sector. Por lo tanto, los beneficios se incrementan. Pasando lo contrario en el otro sector. Eh, Al aumentar el salario, sin moverse los precios y por lo tanto no reciben más ellos al vender alimentos,
el salario real aumenta, pero como no reciben más por el precio, entonces eso implica que se ven perjudicados en cuanto a los beneficios se requiere, porque no incrementan el ingreso ya que no se mueve el precio.